Hola, Buenos días. buenos días. Buenos días a todos y a todas. Gracias a las autoridades de los diversos sistemas de justicia para adolescentes, representantes de organizaciones civiles y el público general de México, Centro y Sudamérica, España, Italia, que nos acompañan en nuestro quinto webinar COVID-19, retos de los cambios de medida de adolescentes en detención durante y después de una pandemia. Para las personas que nos acompañan por primera vez, nuestros webinars previos los pueden encontrar en nuestra página o en nuestro canal de YouTube, los cuales les estarán llegando al finalizar de esta sesión. Tendremos una sección de preguntas y respuestas, así que pueden ir escribiendo sus comentarios y preguntas en el chat. Nuestros panelistas el día de hoy son Alessandro Padovani, director general de las actividades sociales del Instituto Don Calabria en Europa. Durante 15 años fue juez honorario en el Tribunal de Menores y en la Corte de Apelación en Venecia. Actualmente se ocupa de la gestión de los servicios en el ámbito de los programas de protección de la infancia, justicia de menores y de la intervención en el marco de la justicia restaurativa. También nos acompaña Víctor Herrero, funcionario de carrera del Ministerio de Justicia en España, con amplia formación de Derecho Penal, Penitenciario, Criminología. Ha trabajado en países de Europa, América Latina y África. Recientemente fue designado experto para el grupo MARC-TTD, Grupo para la Resolución Alterna de Conflictos y Tribunales de Drogas de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Actualmente trabaja para TEC de SOM y UNICEF Honduras. Mi nombre es Saray García y soy la directora nacional de proyectos de justicia juvenil internacional en México. Nuestra organización tiene como visión que el internamiento de adolescentes sea excepcional y por el tiempo más breve posible. Hemos estado brindando asistencia técnica al gobierno mexicano por los últimos 5 años para poder contar con un sistema integral en conformidad con la Convención de los Derechos del Niño. El 19 de marzo emitimos un comunicado con una serie de recomendaciones para los sistemas de justicia para adolescentes. En resumen, las recomendaciones son suspender toda imposición de medidas privativas de la libertad, proporcionar libertad cautelar a adolescentes con alguna condición médica o adolescentes embarazadas, adolescentes con 4 meses de internamiento preventivo y cambiar las medidas por internamiento domiciliario en los casos posibles. También proporcionar libertad condicional a poblaciones similares y posponer o cambiar medidas sancionadoras de privación en caso de adolescentes con medidas cautelares no privativas. En los diversos sistemas de justicia para adolescentes se comparten retos similares en la pronta respuesta ante la pandemia. Específicamente, nos gustaría utilizar este espacio para hablar de los cambios de medida cautelar y sancionadora a adolescentes que se encuentran privados de su libertad. Con esto, me permito abrir el diálogo entre nuestros ponentes. Le pediría a Víctor Herrero que nos pudiera platicar acerca de los criterios recomendados para el cambio de medidas de sanción. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación y a esta participación. Bueno, en realidad, en la presentación que ha hecho, pues ya se han marcado bastante bien esas líneas, en definitiva, ¿no? Porque efectivamente tenemos que distinguir entre un joven o un adolescente que se encuentra en situación preventiva o cautelar de aquellos que están en situación sancionada, como sancionados. En aquellos en los que están como situación de sancionados, lógicamente, en la mayoría de las legislaciones, salvo en alguna muy escasa, existe la figura de la revisión y de la sanción, por la cual podemos, el juez tiene la potestad de sustituir esa sanción por una no privativa de libertad, o bien mantenerla, o bien incluso finalizarla anticipadamente, ¿no? Entonces, efectivamente, los criterios son muy claros. Muchas veces nos encontramos, la realidad es que por esta mentalidad punitiva que ha habido en los últimos años, bueno, pues tenemos a muchos jóvenes que realmente incluso se les pudiera haber evitado el proceso penal, que en muchos, por supuesto, se les podía haber evitado la sanción y la sanción privativa de libertad. Y en la fase de ejecución, muchas veces a través de esta figura podemos revisar esa situación que quizás ha sido anómala ya desde el origen. Efectivamente, muchas veces nos encontramos con jóvenes que ya no tuvieron un delito muy grave,
efectivamente. No fueron autores realmente, sino que fueron cómplices o cooperantes necesarios, que incluso no se les apreció en aquel momento, pero se aprecia a partir de ahí situaciones personales que puedan ser una discapacidad física, psíquica, sensorial, un estado de necesidad, situaciones que pudieran haber sido contempladas como atenuantes o agravantes, o eximentes dentro de incluso la propia sanción, pero que no se hicieron y sí se pueden estar viendo a lo largo de la ejecución de la sanción. Por lo tanto, tenemos esa posibilidad de cambiar esa sanción privativa de libertad por una no privativa, por una prestación en beneficio de la comunidad, una libertad vigilada, una socioeducativa, etcétera, dependiendo de cada código de la niñez. Y tenemos también algo que es muy clave, es decir, cuál es la evolución de ese joven dentro del periodo de privación de libertad. ¿Cuál es la privación? Muchas veces, muchas legislaciones o su interpretación abocan a que los jueces tomen decisiones en función del tiempo cumplido. Y no es así, no debiera de ser así. El tiempo cumplido es un factor, no digo que no, pero fundamentalmente el factor es los objetivos cumplidos que se propusieron los equipos técnicos en sus planes individuales para ejecutar esa sanción privativa de libertad. Si hay una evolución favorable donde ciertos objetivos se van cumpliendo, ¿por qué no hacer esa revisión que proponen los códigos? Ok. Tengo entendido que hubo una publicación de Jack Besson con algunas recomendaciones mucho más puntuales, ¿no? Donde hablaba de mirar y de incluso cómo hacer esta discriminación puntualizada, más focalizada. No sé si nos pudieras en breve comentar lo general de esto, algunos detalles. Por supuesto, fundamentalmente en ese pequeño documento que hemos hecho, no es nada especial, ni inventamos la pólvora, pero efectivamente vamos a ver dos criterios fundamentales. Uno son de tipo penal, es decir, cuál fue el tipo de delito. Hay delitos menos graves, hay delitos graves y hay delitos muy graves. En los delitos menos graves, que muchas veces son delitos de bagatela, de robo sin violencia, por microtráfico, por delitos de tránsito, por lesiones, a veces por extorsión. En muchos casos, muchísimos casos de los que nosotros nos encontramos en nuestros centros, son jóvenes que han participado en ese tipo de delitos y que ni siquiera han sido autores, sino que han sido a veces cooperantes o incluso han sido utilizados por criminalidad organizada para ejecutar esos delitos. Si se hubiera visto, como decía antes, esa realidad, posiblemente ni siquiera se hubiera abierto un proceso penal sobre ellos. Sin embargo, no los encontramos aquí. Por lo tanto, esos criterios de naturaleza penal son fundamentales, incluso en aquellos delitos que están catalogados como graves, ¿no? En los cuales pudiéramos encontrarnos ya, por ejemplo, robos con violencia, que podemos encontrarnos robos con violencia, tráfico de sustancias de estupefacientes en cantidades un poquito mayores, lesiones que sean un poco más graves, extorsiones y amenazas, pertenencia a pandillas, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? También ahí el delito está catalogado como más grave, pero si esos criterios penales los entremezclamos con otros criterios que son más de tipo biopsicosocial. ¿Cuál es la situación de ese adolescente? ¿Cuál es la situación social? ¿Por qué estuvo en ese delito? Pues nos vamos a encontrar donde muchas veces, efectivamente, además de encontrar factores de vulnerabilidad claros, pero también en el conocimiento del joven durante el periodo de privación de libertad, podemos encontrarnos con jóvenes que son capaces poco a poco de controlar su impulsividad, que efectivamente detectamos que hay un apoyo social en su entorno, a veces no en su entorno directo, pero es indirecto, a veces no son los padres, pero son los abuelos o son la familia extensa, que no existe un grave riesgo, por ejemplo, o que existe un alto factor de cierto control sobre el consumo de tóxicos, por ejemplo, que va a provocar que no va a entrar en una deriva grave, que existe ya incluso que ha podido adquirir ciertas habilidades sociales, que tiene una cierta satisfacción vital de su propio proyecto de vida que ha podido adquirir durante el tiempo de internamiento, que a través de los profesionales de la psicología se dan cuenta que maneja a esa persona mejor ya la ansiedad, que controla la ira, que de alguna manera, como podemos ver, nos fijamos más en aquellos factores que haya podido desarrollar de protección más que en los factores de riesgo. Lógicamente, en la lógica, hemos tenido una tendencia a identificar todo lo que los jóvenes tienen como déficit. Y está claro, lo necesitamos para tener una diagnosis de esa personalidad, de ese entorno.
pero no es tanto eso, sino cómo va evolucionando. Y efectivamente la evolución, los jóvenes no son foto fija. Por lo tanto, nosotros a través de esa figura de la revisión, que en la mayoría de las legislaciones hay que ejercer cada 3 meses o cada 6 meses, podemos ir viendo cómo esa fotografía se va moviendo de ese joven, de ese adolescente, que va variando, van variando, en algunos casos empeoran sus factores, en otros mejoran. Lo que estamos pretendiendo es que esa revisión de las medidas, incluso en una situación de urgencia como la que puede haber ahora ante el COVID, se haga también de una forma racional. Es decir, no se trata de improvisar, no se trata de desinstitucionalizar de una forma también, como diríamos, muy poco ortodoxa y donde sin ningún tipo de control, etcétera. No, se trata de hacer un análisis un poquito serio, de forzar la maquinaria para entender qué está pasando con esos jóvenes que ya llevan un tiempo con nosotros y que realmente podemos ver todo este tipo de factores de tipo penal, que posiblemente no se analizaron correctamente en el inicio, pero que los podemos seguir analizando, y de tipo biopsicosocial en su evolución. En definitiva, esto es la aplicación clara y tajante del criterio y del criterio de flexibilidad, que nuestras normas nos lo marcan, nos lo dicen, pero muy pocas veces nos fijamos en él. Eso es correcto. Pues sí, muy de acuerdo, el juntar estos, no nada más factores del tiempo, ¿no? Que es la tendencia, pero sí el factor incluso de autoría, el tipo de delito y el avance en aquellos factores psicosociales del adolescente. Totalmente de acuerdo en eso. Y ahora, muchas gracias, Víctor. Yo le pediría a Alessandro que nos acompañe el día de hoy, que nos platique brevemente qué hacen en el Instituto Don Calabria con adolescentes en libertad y ahorita qué medidas han tomado en cuanto a la pandemia. Dos cosas como premisa. Me disculpo del mi idioma español, porque hablo, soy autodidacta y hablo un itañolo, una mezcla ma creo que puede ser suficiente. La otra premisa es esta. Yo creo, nosotros, que este periodo de emergencia sanitaria, de epidemia, puede ser una oportunidad para mirar la debilidad de los sistemas, porque creo que estos stresor, este periodo de estrés permanente y largo, muy fuerte, en Italia la epidemia está muy agresiva, pone en evidencia, pone en luz la debilidad de todo el sistema nell'ambito del poder judicial, nell'ambito de los servicios sociales, nell'ambito del centro cerrado, de la medida alterna. Esto creo que puede ser una premisa muy importante, se no se pone la atención solo sul tema del periodo de crisis e no dell'opportunità che questo periodo può essere utile. In maniera muy práctica, soy dos le cosas que todo sistema nell'interior del centro penitenciario, del centro cerrado para adolescentes o nel tema de la medida alternas, en los diferentes centros abiertos, soy aplicado. Uno, el distanciamiento social. Eso es la única manera para impedir el desarrollo de la epidemia, con todo lo comportamiento en relación a esto. Lo otro, soy la dotación a los trabajadores profesionales de todos los dispositivos, mascarillas, guantos, PPP. Ma el tema principal, la dificultad principal es qué hacemos en el tiempo del día con los adolescentes. ¿Qué hace? Está cerrado en la cama. Y en este sentido, en muchos países de Europa se está poniendo en marcha una nueva situación. El tema de la distancia, el tema de cómo hacemos escuela, cómo hacemos capacitación, formación profesional a distancia, y en esta dirección está muy productivo. Un paradojo.
muchos adolescentes tienen una capacidad de adaptaciones, descubrimos ahora, mejor que lo profesional, que se están adaptando en manera muy importante, muy seria, a una nueva modalidad de pasar el tiempo, de vivir el proyecto educativo, de vivir el proyecto de inclusión en la escuela en una otra situación. Ma creo que el tema fundamental es la segunda premisa, qué oportunidad tenemos para mirar y trabajar sobre la debilidad que el sistema en este periodo de crisis sanitaria se pone en evidencia, porque son dos las cosas que el virus pone en evidencia, en particular por nosotros. El primero, el tipo de relación y la modalidad de relación entre diferentes instituciones. Esto es un punto básico para poner en marcha en manera eficaz un proyecto educativo. Segundo, la capacidad de individuar y definir soluciones conjuntas entre las diferentes instituciones. Estos son los dos puntos que creo que puede ser útil para aprender una lección importante del periodo de epidemia. Ok, muchas gracias, Alessandro. No sé si pudieras platicarnos si los adolescentes que son beneficiados por tu programa regresaron a casa o siguen ahí. No, el tema de la seguridad sanitaria es básico en este periodo. En Italia, sin el 10 de mayo no se puede salir de la casa. Esto es para todo, para el ciudadano común y también para los adolescentes que están en medida alterna. Pero esto es prioritario, la seguridad sanitaria. Pero en este contexto se está actuando mucho actividades a distancia que pone los adolescentes en conexión con ámbitos de intervención y con diferentes sectores, con propuestas de la sociedad civil, de diferentes instituciones donde la capacidad de adaptación de este adolescente soy muy alta. Esta es una descubierta muy paradossalmente se está utilizando un lenguaje de comunicación en esta actividad que soy muy productiva para los adolescentes. Nosotros miramos que hay mayor dificultad en los profesionales, en este cambio de vivir la actividad escolar, profesional, de capacitación profesional o de otra cosa. Ma la capacidad de adaptación del adolescente es un punto de partida muy importante. Así es. Muchas gracias, Alessandro. Y pues bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría comentar que hemos visto ambas cosas. Hemos visto jueces revisando estas medidas y accediendo a cambiarlas, como hemos encontrado también las dificultades para hacerlo. Algunas proveerán a lo mejor de la falta de especialización, otras quizá falta de voluntad, otras simplemente retos reales que están enfrentando los jueces. Sin embargo, sabemos que no nada más en México, pero también en otros países, sobre todo de Sudamérica, ya se han revisado muchas de estas medidas, tanto cautelares como de sanción, y se ha dado una libertad asistida a los adolescentes. Entonces, mi pregunta para los dos es esta. ¿Cómo se ve esta supervisión de estas medidas cambiadas después del COVID? ¿Cómo se puede percibir esta supervisión o este seguimiento de las medidas en la comunidad en lo que vamos saliendo de la pandemia? Y no sé si quiera comenzar nuevamente Víctor y luego escucharemos de Alessandro. Muy bien. Yo entiendo, primero,
creo que va a ser digno de análisis, efectivamente, cuál ha sido la respuesta de distintas autoridades judiciales y administrativas en este periodo. Creo que va a ser muy interesante hacer un análisis, sobre todo a nivel latinoamericano, de cuáles han sido los tipos de las diferentes respuestas, porque no todo el mundo está actuando igual, efectivamente. Hay actuaciones que son de notable. Yo estoy viendo actuaciones sorprendentemente muy interesantes, por ejemplo en Honduras, uno de los países que ha tenido una trayectoria de más violencia con el tema de las maras, de las pandillas, etcétera. Sin embargo, en Honduras, las autoridades del INAM y las autoridades judiciales están haciendo un esfuerzo ímprobo por hacer una revisión, efectivamente, que ya venían dándose cuenta que tenían que hacer todo esto, han trabajado mucho sobre procedimientos nuevos, etcétera, durante los últimos años, y esta ocasión les ha dado la oportunidad de ponerse todavía mucho más en marcha para hacer esto. Otros, sin embargo, se amparan en el aislamiento para no hacer nada, es decir, para decir no tenemos los medios, etc. Yo creo que va a ser interesante ese análisis. A posteriori, yo creo que va a ser algo inevitable el darnos cuenta que efectivamente la privación de libertad no puede ser tan indiscriminada, que tenemos otros mecanismos totalmente aptos para hacerlo. Yo creo que va a ser muy interesante algo que venía relacionado con lo que comentaba Alessandro. Vamos a tener que modificar mucho también nuestra percepción de qué es una sanción no privativa de libertad, cómo se puede cumplir. Hemos tenido parámetros a veces de una exigencia absurda en el cumplimiento de sanciones no privativas de libertad que han abocado al adolescente al incumplimiento incluso. Muchas veces hemos puesto como medidas hacer venir a un adolescente que igual proviene de una comunidad lejana sin ningún tipo de recursos a oír una charla a un trabajador social o a un psicólogo, que puede ser muy interesante, pero va a ser completamente inútil e impracticable para ese adolescente. Sin embargo, esto nos va a hacer pensar que efectivamente tenemos que hacer desde ese enfoque restaurativo, precisamente acercar a la comunidad, al entorno cercano del adolescente, ese tipo de sanciones, de actividades que puedan hacer realmente útiles dentro de su comunidad. Yo creo que hay algo muy importante, la utilización de las nuevas tecnologías se va a tener que implantar sí o sí. Es decir, no puede ser que sigamos viviendo en el siglo XV a nivel de tecnología dentro de los sistemas de justicia en general y mucho más en los sistemas de justicia de jóvenes. Y hay algo para mí muy importante. Cómo esta pandemia ha puesto en marcha, cuando ocurren este tipo de tragedias naturales, en este caso una pandemia, los colectivos que están ingresados en centros de internamiento, psiquiátricos, prisiones, centros de menores, etcétera, normalmente se convierten en un problema añadido al problema general grave. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no se comunican bien, no entienden lo que está pasando, todo eso estalla como una olla a presión. Sin embargo, yo soy un firme convencido de que a través de esta experiencia vamos a ver cómo si nosotros con estos jóvenes trabajamos de verdad lo que dicen nuestras leyes, que son esos programas educativos y pedagógicos, puede ser todo lo contrario. Estos jóvenes pueden ser parte de la solución en vez de parte del problema. Por ejemplo, en Honduras hay una experiencia muy bonita de un pequeño taller ocupacional de jabón y de gel. Hoy están intentando hacer casi una unidad de producción. ¿Por qué no? Podríamos orientar muchas actividades formativas y laborales de jóvenes hacia actividades que efectivamente van a tener una demanda permanente en la sociedad y sobre todo mucho más a partir de esta pandemia. Temas relacionados con la salud general, de higiene, asepsia, etcétera. Temas relacionados también con el apoyo a unidades de protección civil. Estos jóvenes serían felices, muchos de ellos, acompañando a una unidad de protección civil en apoyo y en ayuda de algunos colectivos si se les da unos mínimos instrumentos y formación. Lógicamente todo esto hay que estructurarlo muy bien, hay que pensarlo muy bien, pero claro que yo entiendo que va a haber un antes y un después y vamos a tener que repensar mucho qué es lo que hemos estado ofreciendo a estos adolescentes desde el punto de vista casi muy teórico y no muy práctico, y cómo efectivamente esta pandemia nos va a decir cómo podemos hacer cosas muy sencillas con ellos, que van a ser fáciles de utilizar y donde ellos van a sentirse útiles a su grupo social en los momentos más complicados como puedan ser estos. Imaginemos a estos jóvenes en estos momentos ayudando a hacer la asepsia, la desinfección de sus calles, a llevar, por ejemplo, alimentos a sus familias. La crisis alimentaria es algo que viene, sí o sí, en muchos países detrás de esta pandemia. ¿Por qué no
utilizar a estos jóvenes, en el buen sentido de la palabra, para darles formación, para darles instrumentos en los cuales puedan tener actividades agropecuarias que puedan llevar alimento a sus familiares. O como decimos, una mascarilla no es una gran tecnología, ¿no? Hoy hay muchas personas, mi esposa está haciendo voluntariamente unas mascarillas. Con tener un instrumento, alguien que le enseñe, podrían ser utilísimos para muchos para muchos servicios que son indispensables en estos momentos y lo van a ser por mucho tiempo en muchas sociedades, pero simplemente tenemos que recomponer también la mente de quien dirigimos o de quien organizamos estas instituciones. Gracias, Víctor. Ahora, Alessandro, si pudieras compartirnos cómo crees tú que se ve esta supervisión con adolescentes en libertad post-COVID. Creo que el tema de la supervisión o del cambio, el tema del cambio de una medida hasta el centro penitenciario, a la casa o otra cosa, es real si tiene un control en seguimiento, ¿no? Es solo una manera para garantizar la emergencia sanitaria. Me interesa mucho los temas de Víctor. ¿Qué hacemos con el adolescente? No por el adolescente. Un ejemplo muy concreto que estamos trabajando en Medida Alterna ahora. 10 adolescentes en Palermo están trabajando a distancia con una actividad de utilidad social, sono in Medida Alterna, con un grupo de homeless que está cerrado en un centro para personas que hay pobreza. Cada día esto comenta el periódico, hace jugo a distancia. Esto es el punto, como el tiempo del proyecto educativo como puede ser útil por el adolescente y cómo el adolescente puede ser útil por diferentes personas. Esto es el punto, el seguimiento de la medida. El tema no es la emergencia sanitaria, ma poner en luz qué tipo de seguimiento y qué tipo de cómo involucrar en una manera activa a los adolescentes en un periodo donde todo el mundo está en una situación de crisis. Creo que esto soy pequeña cosa, muy pequeña, que involucra el territorio, que involucra el barrio, que involucra el contexto de vida real. Esto es la manera más concreta y objetiva para poner en marcha una justicia child-friendly y una justicia muy reparadora, porque reparar no es el tema del autor con la víctima, ma es el tema de la real inserción social del adolescente. Esto creo que será el punto. Utilizando lenguaje, modalità, media de comunicación que solitamente no soy de patrimonio de los servicios sociales o de los servicios de la justicia juvenil. Esto hay un gasto menor también. Esto es el punto. ¿Cómo ponemos en marcha situación diferente donde los adolescentes puede ser un productor de promoción social en el territorio donde vive? También se está involucrado en una medida alterna o de otro tipo. Creo que el tema de la aproximación psicosocial ahora, en este periodo de crisis, puede ser el elemento que puede poner en marcha una creatividad sobre la modalidad de seguimiento de este adolescente, porque para nosotros el tema fundamental es qué hacemos con estos adolescentes. Correcto. Pues muchas gracias. Ahora hay algunas preguntas en el chat y vamos a comenzar con ellas. Los que no han tenido la oportunidad de escribir sus preguntas, ahora es un buen momento. Y comenzaré con la primera que nos llegó en el chat y es: ¿cómo afecta este aislamiento en el caso de los adolescentes respecto a sus familias en el proceso del acompañamiento que se les da, pues al no tener este contacto tan cercano con sus familiares? No sé quién quiera contestar esa pregunta. Si le parece, le doy una pequeña introducción.
Mire, nosotros lo que estamos viendo en los centros en los países en los que yo me muevo, primero tenemos que ser conscientes y realistas de que en muchos contextos los jóvenes apenas reciben comunicación con sus familias. Esa es una realidad. Esa es una realidad muy triste, pero es decir, no partamos de la hipótesis de que todos tienen un refuerzo de visitas, etcétera, porque no lo es. En muchísimos casos pasa. Y efectivamente, ante esta pandemia hemos recomendado y se recomienda que se refuercen esos lazos a través precisamente de medios telemáticos. Es decir, hoy un teléfono portátil se puede acercar a cualquier familia y lo puede tener en el centro cualquier joven. Un momento de conversación con una mamá, con un hermano, etcétera, puede ser crucial para un joven que está cerrado con muchas ansiedades, con muchas incertidumbres de qué está pasando afuera, si están bien o no sus familiares, etcétera. Yo creo que esto vamos a tenerlo que repensar en todos los procedimientos, en todos los protocolos en los que yo voy viendo en muchos países. No está bien estructurado el tema de las visitas y de las comunicaciones, es algo muy endeble. Yo creo que esto hay que reforzarlo y, como decía antes, hay que apoyarnos mucho en las nuevas tecnologías, porque mucha gente no tiene la posibilidad de ir a ver a sus hijos o a sus hermanos a un centro. Eso va a ser importante. Hay otro tema que es fundamental. Vamos a tener que repensar otras figuras que tenemos, como son los permisos de salida. Es decir, los permisos de salida no están prácticamente estructurados en muchas normativas de América Latina. Y los permisos de salida de tipo familiar ordinario, extraordinario, terapéuticos, educativas, etcétera, son un instrumento de primera calidad a la hora de hacer ese sistema progresivo que permite ir, primero, no desapegando al joven de su entorno cuando sale y segundo, de irlo reintegrando. Sin embargo, ese mecanismo tampoco está muy estructurado y va a haber que hacerlo. Porque en muchos jóvenes igual no se trata tanto de darle un cambio de medida inicial, sino de poderle aplicar, por ejemplo, un permiso para poder estar con su familia un tiempo que va a ser clave, por ejemplo. Y que además sabe que si vuelve, eso le va a hacer avanzar en su progresión y va a tener otro permiso o una revisión de grado. Los adolescentes son jovencitos, pero no son ingenuos ni son tontos. Ellos saben perfectamente dónde tienen sus intereses. Entonces yo creo que todo este tipo de situaciones vamos a tenerlas que ir viendo y fundamentalmente reforzarles ahora mucho. Hay que hacer una estrategia comunicacional muy importante. Es mucho más que darles también un teléfono para poder hablar con sus familiares. Los centros tienen que armar una estrategia de comunicación con los adolescentes. Es también una oportunidad para que los profesionales se acerquen a los adolescentes porque están ávidos de que alguien les cuente algo, les diga qué va a pasar, qué va a ser de su vida, de la de su familia, etcétera. Una buena estrategia comunicacional nosotros la estamos aconsejando y no es tan difícil de articular. Hay líderes siempre reconocidos dentro de los jóvenes con los que podemos interaccionar en primer lugar y luego, por supuesto, individualmente con cada uno de ellos. Y también hay líderes entre los profesionales. Hay profesionales que tienen más capacidades para el acercamiento que otro. Todo esto tenemos que reflexionarlo y ponerlo en marcha de forma rápida. Así es. Alessandro, ¿quieres mencionar algo al respecto? Sí, aquí ahora son las 6 de la noche, ¿no? Ahí es mañana. Esta mañana aquí, un psicólogo que trabaja en el seguimiento de muchos adolescentes en medidas alternas, me ponía una observación muy, muy interesante. Él dice que en el último mes, en el mes del virus, está todo cerrado aquí, todo cerrado, muchos adolescentes en sistema de privación de libertad están hablando en una manera muy productiva con los familiares con Skype o con otro sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces la observación de ello técnica esta, muchas veces la relación directa, el encuentro directo con la mamá, con el papá, pone una barrera a la comunicación. Está verificando que es más productivo este sistema. Esto es una manera de tentar soluciones que ahora son obligatorias. Está el vínculo de la distancia, ma que puede ser muy, muy, muy productiva para poner un gancho para un cambio en una relación entre el adolescente y la familia que es
uno de los elementos básicos en una medida, en un proyecto educativo. Yo creo que si tenemos la curiosidad, el ojo para observar y la cabeza que se pone a pensar y a mirar qué hacemos con el adolescente, puede ser productivo il vincolo che esta crisi sanitaria sta ponendo para todo y en particular para experimentar ahora en manera obligatoria, después en manera más amplia, modalidad de comunicación con el adolescente y del adolescente con el contexto donde vive la familia, el contexto social. Yo creo que esta es la oportunidad. Totalmente de acuerdo. Y antes de hacer las siguientes preguntas, me tomaré la libertad de explicar ciertas cuestiones que yo creo que para ustedes no van a ser ajenas. Uno de los temas, y quizás es más similar en Honduras, Víctor, en cuanto a la revisión de las medidas durante este tiempo y aún incluso sin que existiera la pandemia, es esos adolescentes que traen un perfil de asociación con pandillas, o los famosos adolescentes sicarios en México, que también se dan en otros países de Latinoamérica también. Y el temor o más bien el cómo no saber atacar estas recomendaciones que hemos escuchado sobre la revisión de medidas. Hemos escuchado instancias donde pues, se nos comenta a estos adolescentes con estos perfiles, pues no podemos o no se encuentra la manera de revisar su medida. No sé si puedas comentar algo al respecto. Durante este tiempo, ¿no? El temor principal que hemos escuchado es, bueno, si les damos en libertad, van a delinquir el momento en que salgan o quizá cosas peores, ¿no? Entonces no sé si alguien... Ajá. Sí, el problema de actuar ahora es que, sin duda, en muchos casos se va a actuar con improvisación. Es decir, por eso decimos que no se parte del mismo, no se toman las mismas decisiones dependiendo de dónde partamos. En el caso de Honduras, por ejemplo, yo conozco bien, trabajo mucho en el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, y efectivamente el tema de las maras y pandillas vincula todo. Es decir, afecta a todo. Por lo tanto, en el trabajo que se ha venido haciendo, que se ha trabajado con ellos, con los adolescentes, han sido parte del proceso, es decir, la normativa, el protocolo que hoy tienen para las sanciones, para el seguimiento y el control de las sanciones no privativas de libertad, participaron los adolescentes. Y en el protocolo para el seguimiento y para la atención de los adolescentes en privación de libertad, han participado los adolescentes. ¿Qué ocurre con eso? Se han generado ya unos pequeños vínculos. Eso no quiere decir que todavía que haya unos vínculos reales, como puede haber en otros países, donde el educador, la figura que está directamente con el adolescente, que no es solo una persona que custodia al adolescente, sino que es una persona que interactúa permanentemente con el adolescente, es quien lleva a cabo los planes que se hacen desde los equipos técnicos, etcétera. Esa figura es clave. Y en muchos sistemas nos falta esa figura del educador, de la persona que es la que está directamente con el adolescente, que no es la que le abre o cierra una puerta, es la que está todo el día con él. Esos vínculos son fundamentales y, por lo tanto, ahí se crean lazos diferentes. ¿Qué hemos hecho nosotros y qué es lo que estamos viendo? Lo efectivo, que cuando uno tiene esa comunicación, consigue esa comunicación con los adolescentes por vía directa o indirecta, en el caso de maras o pandillas no vamos a ser ingenuos. La comunicación no existe si no la consigues con sus líderes. ¿Sí? Efectivamente, si ellos no quieren, no entran. Por lo tanto, no todo el mundo puede hacerlo eso ni en cualquier momento, pero sí se ha conseguido. Entonces, ¿qué ocurre? En estos momentos, por ejemplo, a muchos de estos jóvenes, por ejemplo, en Honduras han sacado, creo que a unos 50 o 60 jóvenes de internamiento. Lógicamente, volvemos a lo mismo. No han sacado al que tiene delitos muy graves y que los cometió antes de ayer. Han sacado a aquellos jóvenes que ya tienen una evolución, etcétera. Pero los otros saben que todo el sistema ya va a eso, va a un sistema progresivo, donde ellos, si van cumpliendo con sus objetivos, también van a tener las mismas oportunidades. Para mí es muy importante la relación, porque en el caso de pandillas, como está muy vinculado al territorio, efectivamente no podemos hacer nada tampoco en territorio si no tenemos una conexión clara y unos vínculos claros. Ellos cuando ven que lo que se quiere hacer favorece a ellos y a sus familias, lo permiten.
Y luego algo muy importante que hemos detectado. Rompemos un principio muchas veces, porque hay que ser así. Es decir, el principio lógico que tenemos es el retorno a su comunidad. Bueno, pues curiosamente a nosotros los jóvenes en Honduras y en muchos lugares nos están diciendo que no, que ellos quieren salir, pero no a su comunidad, porque saben de la dificultad de poder volver a rehacer su vida en su comunidad, donde al día siguiente, al minuto siguiente, lógicamente los líderes de la pandilla o del grupo criminal organizado ya le están diciendo lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos previsto en algunos protocolos un especial seguimiento para jóvenes de pandillas que quieran salir de ese entorno. Y lo que se está intentando prever, porque todavía no se ha hecho, son programas especiales de atención de esos adolescentes fuera de su entorno. Y cuanto más lejos, a veces mejor. Ojalá pudiéramos tener incluso transnacionalidad en esto, donde unos jóvenes pudieran ir a cumplir a otro país diferente, porque ahí existiría unos programas de carácter internacional que los pudieran acoger. Pero no es fácil. Ese factor complica mucho, pero a la vez, vamos a ser claros, ellos son muy disciplinados. Y si los líderes dicen colaboramos, colaboran todos. El otro día, el domingo, el director ejecutivo del INAMI, Institución de Ejecución de Honduras, me mandaba con satisfacción el parte del día diciendo no hay incidente en ningún centro. Hace 3 o 4 años aparecían muertos y cadáveres todos los días. Me imagino. Adelante. Los chicos de mafia o los chicos de Camorra, los chicos de mafia en Sicilia, los adolescentes de Camorra son más o menos la experiencia que trabajamos aquí es esta. Una, la relación educativa, el proyecto educativo que pone in conflitto, que pone un conflitto muy fuerte entre adolescentes, entre la situación, el contexto de vida y un futuro. Lo otro, el trabajo. No se puede hacer nada con adolescentes y con los jóvenes sin una posibilidad o oportunidad de trabajo. Yo creo que la justicia juvenil pone una perspectiva real si se pone en conexión con el mundo de la empresa. Con el mundo de la empresa. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos de un adolescente que regresa en la casa donde la mamá tiene una historia de 40 años de mafia, el papá tiene una historia de 50 años de mafia? No podemos hacer nada si no ponemos en marcha una posibilidad real de una capacitación, de un trabajo real. Y mucha experiencia, el adolescente infractor trabaja en realidad en producir dulce, biscotti en la restauración, tenemos un barco donde se hace viaje turístico, donde todo el equipaje está jóvenes que tenían medida penal. Esto es el tema. ¿Por qué? Porque el futuro se puede hacer con 3 cosas: casa, relación productiva y sana, y un trabajo. Creo que esto es justicia juvenil, esto es la base de un sistema efectivo de justicia juvenil. En particular en contextos sociales donde maras, bandillas, donde está la mafia o en el puerto de Génova donde está bandillas que trabaja en la relación comercial con otros países. Esto es el punto. El trabajo debe ser parte del sistema de justicia juvenil. Estoy muy de acuerdo, Alessandro, que esos, lo que es el hogar, las relaciones sanas y un trabajo, yo le agregaría también educación en los adolescentes que quizá quisieran tener una carrera educativa mucho más larga, son parte de la restauración de sus derechos, ¿no? Y yo creo que esto comienza a contestar la siguiente pregunta, que no sé si Víctor quisiera agregarle. Creo que lo que aportó Alessandro nos contesta muy bien. Muchas veces en los sistemas, yo lo he visto en México, lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en los países que hemos tenido el honor de poder visitar estos sistemas, que se ve a las familias como el problema.
El adolescente muchas veces se tiene esta idea de que ha estado en conflicto con la ley y la familia es el problema. Entonces, alejarlo de la familia y sobre todo si está en internamiento, yo he escuchado muchas veces qué es lo mejor para el adolescente. Y tenemos una pregunta que dice precisamente esto, en el caso de los adolescentes cuyas familias sabemos que no son las más seguras, no es positiva su relación, si pudieran socializar a través de este medio, ¿cómo se trabaja este tema de cuando la familia no tiene una buena relación con el adolescente en sus programas? Sí. Bueno, yo puedo contarles un poco, sobre todo, cómo lo he trabajado yo cuando en España he ejercido muchos años como jefe de servicio de ejecución penal de medidas alternativas. Sobre todo lo hacíamos, claro, en sistemas donde la red también de atención social es sólida, es más fácil, porque efectivamente nosotros como equipo de ejecución penal, en este caso de sanciones no privativas de libertad, no son el equipo, nosotros los que gestionamos eso, son las redes. Realmente tenemos que tener unas buenas redes en torno al adolescente. Para mí es clave identificar en el adolescente, como decíamos antes, no solo sus déficits, sino sobre todo sus potenciales, pero también identificar cuáles son las redes con las que podemos contar para que ese joven pueda ser derivado al mejor lugar oportuno. Muchas veces no tenemos que pensar tanto por ellos ya saben lo que quieren, simplemente hay que darles la oportunidad de expresar qué es lo que quieren hacer, ¿eh? y de darles las herramientas para que puedan elegir con una cierta libertad e inteligencia, pero ellos ya saben lo que quieren hacer. Y en muchos casos, cuando ellos ya saben que el retorno a un entorno que va a ser negativo para ellos, ellos mismos te dicen, por favor, yo no quiero volver aquí, si pudiera me voy a otro lado. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de Centroamérica y de México, me consta que también, mucha migración de la que va para Estados Unidos, no solo por un factor económico, es también por un factor de la presión de la violencia. ¿Eh? Muchas mamás le dicen, tiene que salir de aquí como sea, porque si no, o lo matan o muere, o mata. Entonces, la situación es así y tenemos que discriminarla. No podemos hablar, desde mi punto de vista, de, como diríamos, de soluciones mágicas para todo. La individualización va a ser muy importante. En muchos casos, efectivamente, en la familia directa o extensa encontramos esos puntos de encuentro, pero a veces esas familias también, esos puntos de encuentro, a veces están lejos. A veces es la mamá o es un hermano o es una hermana y no está precisamente en su entorno, igual está en otro lado. El tema es, como decíamos antes Alessandro, de aquí tenemos que salir reforzados. Hoy comunicar a las personas no es difícil, es muy fácil, aunque estemos muy distantes. Nosotros lo estamos haciendo. ¿Por qué no aprovechamos esas comunicaciones para reforzar esos lazos de comunicación positivos para los adolescentes? Que te los van poniendo sobre la mesa desde el primer día a los funcionarios, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hemos trabajado desde otra visión, la visión de la seguridad, ¿no? de poner el problema antes que la solución, de ver lo negativo antes que lo positivo. Pero realmente todos estos instrumentos debidamente utilizados, bien organizados, etcétera, van a ser una solución importante para descubrir a qué entorno. Y efectivamente vamos a tener que hacer las redes, eso es fundamental. Los servicios de ejecución de sanciones privativas o no privativas de libertad no son los actores directos de la intervención con los adolescentes. Nos lo hemos creído demasiado tiempo que los profesionales que trabajamos en estas instituciones somos el principio y el fin de estos jóvenes. No lo somos. Somos solo los transmisores. Somos los que tenemos la obligación de conocer la realidad de ese joven que nos ha llegado a través de una sentencia y ponerlo en relación con esos recursos que están en la comunidad y que por muy débiles que a veces nos dicen que no hay recursos, cuando hurgamos bien los hay. Y a veces son recursos muy sencillos. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en América Latina muchos con jóvenes de procedencia indígena. Oye, sabemos que la justicia indígena existe, está arreglada. En muchos sitios, en muchos países es incluso parte del corpus constitucional. Sin embargo, nos manejamos con ellos dándoles totalmente la espalda. Y como decía antes, igual le hacemos venir a un jovencito de 13 años 300 kilómetros a una oficina nuestra cuando en realidad igual tiene a su lado la persona buena o el líder de la comunidad, que 3 palabras de ese señor a ese joven pueden ser mucho más favorecedoras que 25 sesiones que nosotros le demos. Por supuesto. Nuestra siguiente pregunta es
yo creo un poco relacionado también a esto, Víctor, lo que nos mencionas de que realmente el adolescente sí toma algo de los profesionales, de los técnicos que están en su entorno durante el seguimiento de la medida, pero nos hace una pregunta de qué hacer cuando ellos ya no confían en la ayuda o en el seguimiento de que se le está brindando, cómo hacerle frente a cuando ya no confían en eso y también como en su entorno, cuando el adolescente ya no confía en su entorno. Yo, mi experiencia personal ha sido siempre el respeto. Yo muchas veces en mi vida profesional, cuando me he acercado a un joven y no quería estar contigo o simplemente escucharte, porque entendía que tú no eras un referente para él, porque entendías que, efectivamente, porque tiene el derecho a estar frustrado, porque normalmente son jóvenes que han pasado ya por 1000 profesionales, instituciones, y cada vez que pasa por uno le preguntamos otra vez el nombre, es decir, cuando lo teníamos que conocer desde hace años. Muchas veces tienen el derecho a no querer tener esa confianza. Mi experiencia ha sido que cuando respetas y le dices, de acuerdo, pero aquí estoy para lo que tú quieras, hay un momento en el que esos jóvenes se acercan. Yo creo que personalmente mucho año pasado fuimos una familia de acogida de adolescentes en medida penal. Los chicos, nuestro hijo vivía con adolescentes que vivía con nosotros. Creo que el tema no es yo qué puedo hacer, mas nosotros qué podemos hacer. L'intervenzione non è un tecnico o un professionale, un educador solamente da solo con l'adolescente, es un grupo. Y creo que en la experiencia de nosotros, en un grupo de trabajo, yo puedo ser útil, puedo tener confianza con este adolescente o no, ma nel gruppo se busca la persona que puede poner un link porque tiene en la cabeza, porque está jóvenes, porque está anciano. Segunda cosa, la peer education funciona mucho la intervención, el programa donde se involucra jóvenes que puede ponerse no con una cara profesional, con un vestido profesional, ma como elementos que puede poner en relación a los adolescentes con la vida, el contexto normal de un jóvenes. Esto creo una idea de servicio civil para jóvenes universitarios que pasa del tiempo en programa organizado, construido, pensado, puede ser una manera para poner en relación, no figura profesional, ma figura de una red social que puede ser útil para el problema principal de la justicia juvenil, l'after. Y después, ¿qué hacemos? Después, el futuro de estos jóvenes. Porque el tema fundamental es uno. La familia muchas veces es un problema, es un elemento, una causa de las problemáticas del adolescente. Ma aquí en Italia el 60% de los adolescentes jóvenes que salen del sistema regresan en la casa. ¿Y qué hacemos? Hacemos que el tema es cómo poner en relación el contexto familiar con un contexto social que puede ser, como decir, productivo para intentar percurso diferente, teniendo en el ojo que también muchas problemáticas del adolescente son las problemáticas de la familia. Eso es correcto, ¿no? En México, por ejemplo, hemos hecho de la reinserción como el objetivo del sistema. Y eso no está mal. En otros países vemos que la reinserción ocupa un tiempo y un espacio dentro de quizá después del proceso judicial, pero normado en la norma. Aquí nos están haciendo algunos comentarios y que podría terminar en alguna pregunta también sobre, pues, como, no le llamaría yo protocolo, aunque se maneja este lenguaje, pero de cuando se está ya
brindando, otorgando la libertad al adolescente. Por ejemplo, en algunos países sabemos que hay programas como de asistencia postpenal, por ejemplo. Tú, Víctor, tú, Alessandro, ¿conocen algún país que tenga algo protocolizado en sus normas para cuando el adolescente es puesto en libertad terminando su sanción? ¿O es simplemente los programas de diversos organismos que se encuentran en la comunidad que han estado brindando estos apoyos? Bueno, ahí hay todo un debate que yo pongo a reflexión, ¿eh? Sinceramente no tengo claridad después de tantos años de cuál sería lo bueno. Uno, cuando hablamos, o sea, normalmente lo que nosotros hemos trabajado desde hace muchos años y en muchos países los hemos introducido en sus protocolos, es el concepto de preparación a la libertad. El concepto de preparación a la libertad es un concepto que nace desde el primer día en el que una persona es privada de libertad. Ese es. O sea, no es una fase del internamiento. No es la última fase del internamiento, sino que es una fase transversal que nace el primer día. El primer día que nosotros nos encontramos a un joven privado de libertad, todo nuestro esfuerzo tiene que ser para el día en el que lo tenemos que abrir la puerta y que tiene que rehacer su vida. El concepto de reinserción o inserción, etcétera, son conceptos muy, como diríamos, muy poco absolutos, muy heterogéneos, donde cada uno lo concibe de una manera. Y para mí, lo que he aprendido en la vida es lo mismo. Es decir, nosotros tenemos que aprender que trabajamos con seres humanos en proceso de construcción y que por lo tanto son procesos los que vamos a vivir. Sin embargo, desde el mundo de los adultos y desde los profesionales, nosotros marcamos un objetivo, una meta y un tiempo. Y muchas veces nos equivocamos ya de plano, porque ni el joven va a tener esos objetivos, ni va a tener esas metas, ni va a tener esos tiempos. Yo he conocido personas que con delitos gravísimos, de terrorismo incluso, etcétera, después de muchos años, un día se han puesto delante de una cámara y han dicho, quiero pedir perdón a sus familias, me he equivocado. Y han pasado años. Y durante años han estado brindando por la muerte que cometieron. Y sin embargo, hay otros que reaccionan antes. Es decir, tenemos que entender que la vida de una persona es una vida en procesos. Tenemos que entender que a veces la consecución de un objetivo de reinserción, ¿no? Un toxicómano que deje de consumir, bueno, es un objetivo muy loable, pero muchas veces, a veces, con haber hecho unos cuidados paliativos es suficiente también, si hemos conseguido eso. Queremos decir, y que no cometa, que su situación no le lleve a cometer nuevos delitos y por lo tanto a que haya nuevas víctimas, que la parte de la víctima es fundamental, tenerla en consideración, es fundamental. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo creo que efectivamente tenemos que ver esa foto que es móvil del adolescente y no tenemos que poner nosotros los tiempos tan claramente. No los tenemos que poner tan claramente. Y luego, por otro lado, yo creo que esta situación del COVID efectivamente nos va a ayudar a entender que hay muchas cosas que es que ya las tenemos en las leyes. Es decir, si no tenemos que inventar nada, lo tenemos en las leyes. Nuestras leyes, nuestros sistemas son de tratamiento individualizado, son de objetivo pedagógico y educativo, son de un sistema progresivo. Son de un sistema progresivo. Nos hablan de la clasificación, etcétera, como modo de poder atender particularidades diferentes, etcétera. Sin embargo, no lo estamos aplicando. Es simplemente que vamos a tener que recomponer rápidamente lo que veníamos pidiendo que se hiciera a través del concepto de justicia restaurativa, etcétera. Lo vamos a tener que articular con más rapidez y más altura en muchos países. Yo creo que, Víctor, para todo, un otro tema, la verificación de todo esto, que no es una procedura burocrática, ¿no? O un papelito un resumen donde se escribe ma es poner in manera permanente la idea de que el efecto del programa, del proyecto educativo individualizado, el significado de esto por el adolescente, por el contexto, por la familia. Porque esto es el punto focal. Mucha intervención soy en relación a la mentalidad técnica de los profesionales o al vínculo burocrático, ¿no? Del poder judicial, del poder administrativo, de otra cosa. Si esto se pone en marcha, significa una cosa, más plata para los servicios sociales.
porque me parece que muchas veces el pacto, la relación entre el Poder Judicial y servicios sociales se pone en la parte del Poder Judicial. Esto creo que debe ser un punto, un pacto con el Poder Judicial donde el tema de la observación, de la verificación y de la capacidad de poner en marcha una revisión, porque el adolescente es una persona que está en desarrollo, y también el contexto social debe ser un punto donde se hace el real seguimiento de la medida, porque la medida no es concluir un vínculo de poder judicial, la medida es la construcción de oportunidad para los adolescentes. Correcto. Sin embargo, Alexandro, yo tengo aquí un matiz que estoy convencido que lo compartimos. Vamos a ver, ¿cuál es el punto medio entre lo meramente burocrático y lo meramente, como diríamos, idílico, ¿no? Filosófico. Efectivamente, filosófico. Yo he visto muchísimos modelos en muchos países que tú los lees y dices, son preciosos, son bonitos. Vamos a hacer intervención psicosocial, no sé qué, laboral, fenomenal. Y cuando te vas a la realidad, es una realidad caótica. Es decir, no hay nada estructurado, no hay nada organizado y por lo tanto es todo teórico. Tenemos un magnífico modelo que es insostenible, porque tenemos un modelo de intervención, si es en un centro, a veces en un centro donde que libre la vida el adolescente diariamente ya es un éxito. Entonces, ¿cómo voy a hacer una serie de intervenciones en un lugar donde ni la vida la tiene garantizada el adolescente? O los derechos básicos. O en una privación de libertad, como he visto muchas veces, donde hacemos un plan individual para una medida no privativa de libertad, donde no sabemos ni dónde está el adolescente. Y donde muchas veces, incluso, el documento que llega hasta no tiene ni siquiera los datos reales del adolescente, porque viene con identidad falsa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo he hecho con muchos países unas reflexiones en el sentido de que necesitamos ordenar la casa para poder hacer una atención real y verdadera. Entonces, yo sí que pienso que tenemos que tener ese equilibrio, ¿no?, entre generar procedimientos que sean lógicos, no ilógicos, procedimientos lógicos, pero procedimientos pensados para la intervención, para el tratamiento, no procedimientos pensados para no poder hacer luego el tratamiento. Y sin embargo, normalmente las lógicas de las instituciones han sido al revés. Primero creamos la estructura, que debiera de ser el resultado final, ministro, viceministro, luego construimos centros y luego metemos a la gente y decimos que qué vamos a hacer con ellos, si ya hemos definido prácticamente todo. A priori. Entonces yo creo que esa reflexión va a ser interesante y por eso yo sí que creo mucho en la necesidad de generar procedimientos, protocolos claros, la privación de libertad y no privación de libertad, que den el espacio y el ámbito para que la intervención, el tratamiento, la atención a los adolescentes que queremos hacer y que la hemos pensado mucho, tenga espacio para poderla hacer. Eso es correcto. Yo le agregaría un tercer matiz a lo que estás mencionando, Víctor, y siguiendo lo que menciona Alessandro. Muchas veces pensamos que el sistema de justicia va a ser el mecanismo para que el adolescente pueda tener o gozar de una vida con sus derechos garantizados, ¿no? Cuando sabemos que no es así, no siempre es así, como tú lo mencionaste, una persona es de procesos, pero también hay cosas que podemos arreglar a nivel sistema para que el impacto del sistema no sea tan negativo en la intervención. No sé si me explico. Desde la imposición de las medidas cautelares, ¿no? Y cómo decidimos imponerlas en diferentes países. Desde ahí, a veces, bueno, yo lo puedo ver en algunos países de Latinoamérica, el sobreenfoque sobre la intervención, que de nuevo, la intervención, estoy de acuerdo contigo, la reinserción comienza desde el día de la detención. Se judicialice o no se judicialice, ahí empieza una especie de reinserción, ¿no? Sin embargo, hay impactos que podemos tener en el sistema para que
la intervención no sea tan difícil. Y siento que muchas veces aquellos que brindan servicios a los adolescentes como pierden de vista que el sistema también necesita sus cambios aquí y allá, como protocolos claros, cuestiones que a lo mejor están en la norma y no están de una manera interpretados con un enfoque restaurativo y de reinserción y con el interés superior del niño, ¿no? Hemos llegado al final del webinar, pero me gustaría cerrar con como un pequeño resumen de lo que hemos dicho. Para empezar, veo que hay algunas preguntas todavía. Me gustaría de alguna manera poder contestarlas, quizá en el correo que enviemos a los que han participado en este espacio podamos incluir una pequeña reflexión que contesten algunas de estas preguntas. Lo segundo, lo que podemos rescatar el día de hoy es, en cuanto a la revisión de las medidas, pues juntar todos esos factores psicosociales del adolescente, su avance al interior de los centros, más las recomendaciones en cuanto a los factores de autoría, el tipo de delito, el tiempo de estancia también. También podemos rescatar que, pues bueno, los temores que tenemos en cuanto a dar o cambiar las medidas a libertad a adolescentes que quizá puedan tener un ambiente no muy sano en casa o en su entorno, pues bueno, ahí nos lleva a la reflexión entonces nuestra intervención, desde qué enfoque la estamos teniendo y desde qué momento estamos pensando que la intervención con el adolescente también sea la intervención en su entorno, y esto nos hace reflexionar sobre cómo extendemos estos apoyos o estas intervenciones a las comunidades. Quiero agradecer a nuestros invitados, Víctor y Alessandro. Yo sé que pudiéramos quizás estar hasta 5 horas aquí platicando y viendo temas estos que son tan interesantes, específicamente por parte de JJI. Nos hemos esforzado mucho en crear modelos, no necesariamente para el adolescente, sino para la autoridad que supervisa, ¿no? Que muchas veces el decir supervisor es un agente que hace un checklist y no es lo que queremos, ¿no? Queremos crear estos agentes de cambio en la vida de los adolescentes. Y agradecerles a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Van a estar escuchando acerca de próximos webinars en nuestras redes sociales e incluso llegarán invitaciones a sus correos electrónicos. Si no tienen un pensamiento final, Víctor y Alessandro, que compartir, pasamos a cerrar este espacio. Solamente agradecer la invitación y el haber podido compartir, aunque sea telemáticamente, con todas las personas que han estado acompañándonos y con sus comentarios también. Muchísimas gracias. Yo también, miro, está mucha gente aquí, está 210 personas, y también una invitación. Disfrutamos de la manera más útil este periodo como una reacción, poniendo en marcha una reacción para buscar maneras diferentes de trabajar con los adolescentes. Así es. Muchas gracias. Y entonces, esperamos vernos en nuestro próximo webinar a todos los que nos acompañaron. Cuídense todos y todas. Chao, chao.